Alan Dershowitz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre es un placer tener a uno de mis exalumnos conmigo. Así es. Y puede que te llame Alan, pero para mí siempre serás el profesor Dershowitz. Entonces, profesor Dershowitz, Alan, primero que nada, escribiste un artículo en The Hill hoy que fue retuiteado, o mejor dicho, republicado en Truth Social por nada menos que el presidente Donald J. Trump. Entonces, primero que nada, mientras estamos aquí en Israel, saquen. Y la pregunta. Lo que expusiste ahí es que los riesgos de esta guerra se ven superados por los beneficios de evitar que Irán obtenga una bomba nuclear. Pero profesor Dershowitz, Alan, como sabes, los precios de la gasolina están subiendo. Países de todo el Medio Oriente están siendo atacados por misiles. Así que es difícil mantenerse firme, al menos fuera de Israel, mantenerse firme psicológicamente. ¿Qué haces ante ese problema? Y esa es exactamente la razón por la que Gran Bretaña y Francia no atacaron preventivamente o de manera anticipada a Alemania y permitieron que la Segunda Guerra Mundial ocurriera, con 80 millones de personas asesinadas, incluidos 6 millones de judíos, porque la gente no podía soportar la dificultad de pagar unos cuantos dólares más por la gasolina, o en el caso de los israelíes, algo mucho más serio como tener que ir a sus refugios. Pero la guerra no es fácil y el precio de una guerra preventiva es caro, pero vale la pena. Nunca sabremos cuántas vidas habríamos salvado si esto funciona. Si no funciona, Dios no lo quiera, podríamos aprender cuántas vidas se cobraría Irán si realmente desarrollaran armas nucleares. Así que es una disyuntiva y se necesita un presidente valiente y un primer ministro valiente para emprender esto, porque no va a recibir recompensas inmediatas. La respuesta inmediata va a ser que los precios de la gasolina están demasiado altos. Sí, están matando soldados. Eso es lo inmediato, eso es lo visible. Lo que no es visible es cuántas vidas se habrán salvado, y por eso se necesita valor para que los presidentes tomen medidas preventivas. Ahora, Alan, también eres uno de los principales intelectuales públicos judíos estadounidenses de tu generación. Y quería preguntarte, ¿cómo están viviendo los judíos estadounidenses esta guerra? ¿Y te preocupa el impacto en los judíos estadounidenses de los comentarios que dicen que Israel empujó a Estados Unidos a esto? No, no me preocupa eso. Es una mentira obvia. Todos los que conocen a Donald Trump, yo fui su abogado. Lo conozco desde hace años. Nadie empuja a Donald Trump a hacer nada. Obviamente, el primer ministro Netanyahu quería que Estados Unidos destruyera los misiles nucleares de Irán el año pasado. Y de nuevo, este año, eso es lo que debe hacer un primer ministro. Es parte del trabajo del primer ministro presionar a los aliados, si es posible, para que tomen medidas que apoyen los intereses de ambos países. Pero Estados Unidos no empujó a nadie a la guerra. Mira, las peores personas en Estados Unidos hoy en día son los judíos que se odian a sí mismos, los judíos que votaron por Muhammad, los judíos que apoyaron a Hamas, los judíos que son líderes en algunas instituciones estadounidenses. Ellos son los peores de todos. Y la comunidad judía está profundamente dividida. Y, sabes, la gente olvida que hubo 10,000 judíos que votaron por Adolf Hitler en 1832. Entonces, ¿por qué sorprenderse si hubo decenas de miles de judíos que votaron por Mamdani y que probablemente votarían por alguien incluso peor que Mamdani? Y puede haber personas así en la boleta en 2028, así que tenemos un problema en la comunidad judía. Los israelíes tendían a estar unidos a favor de esta guerra, no completamente, pero los judíos estadounidenses no. Están más preocupados por un par de cientos de dólares al año de más por la gasolina que por asegurar el futuro de Israel contra un Irán nuclear. Los judíos pueden ser tan egoístas y tan tontos como cualquier otro grupo étnico en el país. Correcto. Y por supuesto, la lealtad partidista al Partido Demócrata. Y eso me lleva directamente a mi siguiente pregunta. Alan, tú mismo dejaste el Partido Demócrata después de décadas de apoyarlo. Y hemos visto al Partido Demócrata y su relación con Israel, con AIPAC, en los titulares las últimas semanas, en parte debido a la guerra y por la guerra. Acabas de mencionar cuántos judíos seguirán votando por el Partido Demócrata por lealtad hacia él o por animadversión hacia Israel. Pero hay un segmento de judíos estadounidenses que vea siguiéndote al cambiar de bando y dejar el partido, ya sea en las elecciones intermedias o en 2028. Absolutamente. Ahora, no me he vuelto republicano porque no apoyo las posturas republicanas sobre el aborto, la inmigración y una variedad de otros temas, pero ya no soy demócrata, soy un antidemócrata. Trabajaré muy duro para que los demócratas pierdan las elecciones intermedias y pierdan las elecciones de 2028. No quiero a Elizabeth Warren, que es ferozmente anti-israelí. No quiero ver al senador Murphy, que es ferozmente anti-israelí.
No quiero ver al senador Booker que dice que ni siquiera apoyaría al presidente Trump para lograr la paz, porque no apoyará nada de lo que haga el presidente Trump. No quiero ver a esos anti-israelíes, algunos de ellos antisemitas, algunos de ellos antiestadounidenses, personas que preferirían ver perder a Trump que ganar a Estados Unidos. No los apoyaré. No quiero verlos como presidentes y presidentas de comités del Congreso. Me siento más seguro hoy con los republicanos a cargo que con los demócratas, aunque no me uniré a su partido en este momento, al menos no por ahora. Entonces, profesor Dershowitz puede que no se una al Partido Republicano, y aunque las voces específicamente en el Partido Republicano no han sido como lo que usted describe que viene del Partido Demócrata, pero estamos viendo voces entre los simpatizantes republicanos que han sido, ya sabe, muy críticas del presidente Trump y la decisión de unirse a la guerra. Y el propio Trump ha sido muy firme en las últimas semanas al enfrentarse a voces como la de Tucker Carlson. Pero los simpatizantes de Carlson siguen siendo una minoría ruidosa dentro del partido. ¿Le preocupa el futuro de la derecha estadounidense si esta guerra no logra alcanzar sus objetivos? Sí, sí me preocupa. Ojalá hubiera un Bill Buckley por ahí, lo siento. Sí, Bill William Buckley. Básicamente, él expulsó a Pat Buchanan del Partido Republicano. Y me gustaría ver al presidente Trump expulsar a Tucker Carlson y a otros del Partido Republicano. El Partido Republicano generalmente ha sido muy pro-Israel y pro-Bush. Pero estamos viendo que estas personas no solo critican a Trump, son antisemitas. Tucker Carlson es un antisemita despiadado, al igual que Nick Fuentes y muchos otros en la extrema derecha neofascista del Partido Republicano. Mira, los judíos, como de costumbre, están atrapados entre los extremos del negro y el rojo. Los judíos nunca han prosperado bajo el rojo ni bajo el negro o marrón del fascismo. Los judíos prosperan en el centro y por eso los judíos generalmente han sido demócratas centristas y republicanos centristas. Pero estamos viendo que ambos partidos están perdiendo a muchos de sus centristas hacia los extremos y lo estamos viendo tanto en el lado republicano como en el demócrata. Tengo que decirte, sin embargo, que los republicanos están haciendo un mejor trabajo marginando a figuras como Tucker Carlson que lo que están haciendo los demócratas. Los demócratas están abrazando al grupo de extrema izquierda anti-Israel dentro del Partido Demócrata. Y esa es una de las razones por las que dejé el Partido Demócrata. No puedo ser miembro de un partido que apoya ese tipo de posturas anti-Israel y que luego se transforma en antisemitismo. Ahora, Alan, quiero hacerte una pregunta como abogado y como académico. Vimos la publicación del presidente Trump en Truth Social más temprano hoy, y hay cosas en ella y en otras declaraciones que el presidente ha hecho en las últimas semanas, donde habla de cosas que son, al menos, cuestionables bajo el derecho internacional. ¿Te preocupa el futuro del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho humanitario, de las leyes de la guerra? Incluso si discutimos sobre cómo debería ser, cómo debería diseñarse y cuáles deberían ser las reglas, la idea de que existe una ley que rige la guerra, cuando el propio presidente dijo hace unas semanas que no se ve a sí mismo obligado por la ley, solo por su propia moralidad. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero creo que la ley de la guerra, la ley de los derechos humanos, ha hecho más daño que bien. Si ves todas las acciones tomadas por la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han sido 90% malas, 90% malas para los derechos humanos, 90% malas para la ley de la guerra. Tenemos que borrarlo y empezar desde el principio. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. La ley de la guerra dice que puedes tomar medidas para prevenir una amenaza inminente. Eso no habría evitado la Segunda Guerra Mundial. La amenaza no era inminente en 1935 y 1936. La ley de la guerra tiene que reconocer la acción militar preventiva, no solo la acción militar anticipatoria. Si sabes con certeza que Irán está en camino de construir un arma nuclear, incluso si están a 1 año o 2 años de lograrlo, tienes un derecho absoluto y el derecho internacional tiene que reconocer eso, de destruir ese reactor nuclear antes de que sea construido. De la misma manera en que el primer ministro Omer lo hizo en Suiza y el primer ministro Begin lo hizo en Irak. No esperas hasta que sea inminente. Cuando ya es inminente, es demasiado tarde. Y el derecho internacional no reconoce eso porque el derecho internacional no tiene base en la democracia.
El derecho internacional es creado en gran parte por académicos de izquierda, sentados en sus torres de marfil tratando de averiguar qué tiene sentido en teoría. Estas son personas sin experiencia, muchos de ellos sin contacto con la realidad, así que estoy del lado de Trump. Yo no tomaría decisiones basadas en el derecho internacional. Fue Dean Acheson quien sabiamente dijo que ningún país ha dejado jamás su supervivencia en manos de abogados ni de la ley. Así que, a menos que la ley empiece a reflejar la realidad y refleje la realidad de que las acciones militares preventivas no solo son deseables, sino que son imperativas. No deberíamos actuar basándonos en posturas de izquierda, de línea dura y radicales sobre el derecho internacional. Bueno, profesor Dershowitz, Alan, muchas gracias. Ese punto sobre la inminencia creo que es importante y que se va a analizar a fondo después de esta guerra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, como siempre. Y Chuck Summer para todos. Y para ti también. Chuck Summer.